¿Qué tal, amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres? Retomamos el día de hoy estas sesiones del seminario de lectura que habían quedado inconclusas debido a que enfermé de la garganta y era imposible poder estar hablando con todos ustedes. Así es que pues el día de hoy retomamos las últimas sesiones de este seminario. Queda ya por revisar únicamente el capítulo 8 el día de hoy, sobre lo yanqui, lo francés y la inventiva nacional. Un siguiente capítulo que tiene que ver con el tema del cine y la familia del presidente, otra vez el progreso, así lo titula Aurelio de los Reyes este último capítulo, y una muy breve conclusión que lo más probable es que lo juntemos con esa penúltima sesión el día de mañana. Será nuestra última sesión en el que probablemente estemos terminando ya la revisión de todo este libro. Quedará unas secciones más, una bibliografía que presenta el autor, un apéndice documental en donde recupera algunos textos, algunas notas periodísticas en torno a el tema del cine, pero bueno, digamos, son reproducciones de textos que aparecen o aparecieron en su momento en la prensa, pero en lo sustancial eso es lo que aborda el libro que estamos revisando el día de hoy, Los orígenes del cine en México, de Aurelio de los Reyes, 1896-1900, es el periodo que abarca este texto, publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Lecturas Mexicanas número 61, primera edición de 1984. Es la edición que estamos revisando para este seminario. Así es que antes de comenzar, los invito a que nos dejen su me gusta, a que compartan el enlace de la transmisión para que pueda llegar este contenido a más personas que le interese el tema de lo cinematográfico. Bien, vamos a iniciar entonces a revisar este capítulo 8 que se titula Lo yanqui, lo francés y la inventiva nacional. El texto está, como lo pueden ustedes notar, en el título del capítulo octavo, dividido en tres subtemas: el tema de lo yanqui, el de lo francés y finalmente la inventiva nacional. En cuanto a lo yanqui, en la página 164 nos dice Aurelio de los Reyes que en el siglo XIX se había dividido a la humanidad en razas para su estudio: raza blanca, negra, amarilla, cobriza, y constantemente se nos hablaba de sajones, latinos, amarillos, entre otros. En el caso de México, dice Aurelio de los Reyes, se clasificaban en dos grupos: los bárbaros, entre comillas, y los civilizados, entre comillas. Pertenecían al primero los norteamericanos y los ingleses, al segundo los franceses y los españoles, y los mexicanos eran dignos herederos de estos últimos. Los católicos prevenían a la gente contra la implantación del protestantismo, los segundos contra la dominación económica a través del comercio, a lo que llamaban la conquista pacífica. La fobia yanqui fue estimulada en esos primeros años por la lucha independentista cubana y luego por la guerra hispanoamericana. En los diarios El Mundo y El Imparcial, ellos controvertían las argumentaciones de católicos y liberales, diciendo que los norteamericanos eran un modelo de laboriosidad y de dedicación, lo que hacía mucha falta a los mexicanos. Para contrarrestar también la influencia en las costumbres que traían consigo los sajones, da la impresión de que se estimulaba o que estimulaba simpatía hacia todo lo francés, y esto se notaba en la búsqueda de la identificación con otros pueblos de raza latina. En la página 166 comenta Aurelio de los Reyes que la prensa liberal y católica contra la penetración norteamericana encontraban buena acogida en la población. La fobia yanqui se fomentaba desde el propio púlpito. Un sector de la sociedad se va a mostrar tolerante hacia las costumbres venidas
del norte, pero otros rechazaban también lo yanqui. En la página 167, Aurelio de los Reyes habla de cómo es que Edison logró fama y prestigio en nuestro país y era también notable dada esa atmósfera de rechazo a lo norteamericano, siendo que Edison provenía de ese lugar. Se lo consideraba a Edison un medio dios o medio brujo. La prensa se encargaba de divulgar sus ideales, conceptos, aficiones, inquietudes e inventos. Su vida amorosa incluso y hasta nimiedades íntimas. Por ejemplo, su manera de hacer cálculos, leer novelas, cómo es que Edison resolvía problemas, en fin, una serie de aspectos generales sobre este inventor. Su imagen de alguna manera estaba rodeada por un halo mítico. Ya en la página 168 nos dice que Edison era un yanqui, pero también era un científico y la ciencia no reconocía fronteras ni nacionalidades. Se lo respetaba porque había inventado la electricidad, había perfeccionado el fonógrafo y los rayos X, el kinetoscopio. Ella en la Ciudad de México va a estar sumamente agradecida a Edison por la presencia del alumbrado eléctrico. En la capital de la República Mexicana, desde 1895, se conocía el kinetoscopio, que causó un enorme asombro porque reproducía de manera muy fiel la vida real. Su único defecto estaba en el reducido tamaño de las figuras que solo podía contemplar una persona. Aquí es interesante la diferencia entre el kinetoscopio, un aparato que era una actividad individual, mientras que el cinematógrafo se iba a constituir en una experiencia colectiva. Edison, continúa el texto de Aurelio de los Reyes, Edison perfeccionó este aparato hacia mayo de 1896 y proyectó figuras del tamaño natural. Hay que recordar, o nos recuerda Aurelio de los Reyes, que el cinematógrafo de los Lumière se había exhibido por primera vez en público 5 meses antes. Bueno, hasta el mes de agosto de ese año los diarios informaron en México sobre las modificaciones al kinetoscopio. Cuando se exhibió por primera vez en México causó sensación, a pesar de ser simultáneo en cuanto a las funciones del cinematógrafo. En México y en Guadalajara lo recibieron bien. En Ciudad Juárez las personas se trasladaron a El Paso, Texas, pero regresaron disgustados por la falta de habilidad del manipulador. En Jalisco se lo calificó de alta conquista de la inteligencia humana. En Ciudad de México, el Cine Teatro Orrín y realizó una breve temporada y la concurrencia quedó satisfecha con las exhibiciones que fueron muy aplaudidas. También nos dice en esta revisión que hace Aurelio de los Reyes que este aparato llegó a Orizaba y los calificativos no se escatimaron de manera positiva. El sport, el deporte, era cosa considerada típicamente como yanqui, al que un sector de la sociedad veía como una reminiscencia del salvajismo humano. La exhibición que se hizo del filme de la pelea entre Corbett y Fitzsimmons por uno de los campeonatos pugilísticos produjo un verdadero escándalo. En su momento, la prensa publicó lo siguiente: combinar el cinematógrafo, que es la civilización, con el pugilato es un sarcasmo sangriento, una cruel ironía, y hace el mismo efecto que nos haría la Minerva Palas, vestida de pieles de oso, acurrucada en la inmunda choza de un esquimal. Una clara lámpara Edison, Edison iluminando un manual de pugilato. Es la discordancia y el contraste que a diario nos ofrece ese, puntos suspensivos, país. Esa es la cita de El Nacional
un artículo publicado el miércoles 6 de abril de 1898, artículo titulado Mexicanerías, Auras y Peñascos. Y en la página 171, ya para finalizar este apartado de lo yanqui, nos dice Aurelio de los Reyes que a pesar de la crítica, la exhibición en el Teatro Nacional resultó un éxito. En Puebla, Guadalajara, Guanajuato, hubo incluso gritos y silbidos. Es decir, en la provincia interesó menos este cinematógrafo que lo que sucedió en provincia. En cuanto a lo francés, este segundo apartado del capítulo 8 nos dice Aurelio de los Reyes que la actitud mexicana hacia lo francés era diametralmente opuesta a lo que sucedía con lo estadounidense. Francia y su capital estaban rodeadas del mito. En la página 172 nos habla de cómo la colonia francesa era la personificación del bien y en contraste el norteamericano encarnaba el mal, era astuto y felino, siempre dispuesto a despojar al mexicano. El general Díaz sentía una predilección por lo francés, que era mostrado como un símbolo de cultura y civilización. Cuando llegaron a México, los enviados de los Lumière tuvo atenciones que nunca dispensó a los representantes de Edison, a pesar del prestigio del inventor norteamericano. La acogida que la prensa y el público dispensaron al cinematógrafo fue más cálida que la que dieron al vitascopio de Edison. Aquí jugaban mucho los antecedentes también en cuanto a esta relación de vecindad con los Estados Unidos a comparación con Francia. La Sociedad Científica Antonio Alzate nombraba socios honorarios a científicos destacados. En el caso de Edison le van a otorgar un lugar de honor, pero también los Lumière fueron admitidos en diciembre de 1896 por la creación del cinematógrafo. Los empresarios ambulantes van a utilizar, como ya habíamos visto en capítulos anteriores, varios vocablos para designar a este nuevo espectáculo, con la intención sobre todo de atraer al público. El más común de estos nombres fue el del cinematógrafo Lumière, así le llamaban. Esta designación poco a poco fue desplazándose a otros términos como vitascopio, kinetófono, kinetógrafo, con que Edison bautizara a sus aparatos. Al mediar el año de 1897 se va a abrir en la Ciudad de México un salón donde funcionó un cinematógrafo perfeccionado por Edison, así lo dice. El ayuntamiento, esto es interesante porque es el ayuntamiento el que es primero en aplicar genéricamente ese vocablo a los distintos aparatos que llegaron a México. Al kinetófono y al cinematógrafo Joly los nombró simplemente cinematógrafo acompañado con caja de música. Aurelio de los Reyes cree que la preferencia hacia tal término fue por comodidad y no síntoma de la fobia yanqui. La gente admiraba más la ilusión del movimiento que la fiel reproducción de la vida. El último apartado de este capítulo que vamos a revisar el día de hoy es el de la inventiva nacional. Este subtema del capítulo 8 nos va a hablar de algunos ejemplos que Aurelio de los Reyes logra identificar respecto a invenciones de mexicanos un poco impulsados por la presencia no solo de Edison, sino también de los hermanos Lumière y de sus inventos. En la página 174 nos dice que al gobierno le preocupaba el problema de la unidad nacional, pero también la proyección mundial de México al exterior. Una prueba de ello es la Exposición Universal de París de 1900, en las que se convocaron a grupos científicos y literarios para presentar una muestra de lo que era México
a nivel internacional. Anteriormente, en 1897, se organizó un primer concurso científico nacional en el cual van a asistir agrupaciones capitalinas y de provincia. Se hizo un llamado para trabajar conjuntamente en la divulgación de la ciencia. Recuerden que esta idea de la divulgación de la ciencia era justo lo que criticaban muchos de estos grupos científicos respecto al cinematógrafo. Recuerdan que en algunos apartados de este mismo libro comentaban cómo el cinematógrafo lo que venía a hacer era hacer una divulgación de estos inventos. En la página 175 habla de cómo tanto Edison como los Lumière se van a convertir en un ejemplo digno de imitación. De ahí que sus inventos van a ser un incentivo para los geniecillos nacionales, le va a llamar Aurelio de los Reyes, un término un tanto problemático, un tanto quizás despectivo respecto a este par de inventores, Edison y Lumière, y que Aurelio de los Reyes le llama geniecillos nacionales. Bueno, ahí habrá que pensar, reflexionar sobre esta denominación también que hace Aurelio de los Reyes. Más adelante nos comenta que el gobierno los estimuló aplicando sus inventos, como es el caso del gairógrafo, que era una especie de pluma atómica que era o fue utilizada incluso por el ejército. Otro invento que recupera Aurelio de los Reyes es el sistema de cálculo matemático creado por Joaquín Terrazas. Este invento de este sistema de cálculo matemático era un método que facilitaba el aprendizaje de las multiplicaciones, de las divisiones, la elevación a la potencia y la extracción de raíces. Otro mexicano que inventó que hizo un invento en esa época tituló su obra ciclofotógrafo. Era este invento una especie de cámara fotográfica adaptada a una bicicleta y que retrataba el paisaje en movimiento, por así decirlo. Otro invento más fue el cristalófono, un instrumento que producía sonidos agradables. Este autor se ofreció a dar clases a los interesados durante un mes. En la página 176 nos habla de otro invento que donó el creador al Museo Nacional, un invento que se llama adómetro. Este aparato había sido creado a principios del siglo XVIII y se empleaba para medir la distancia que recorre un vehículo aplicándolo a una de sus ruedas. En marzo de 1898, un nuevo cinematógrafo llamado aristógrafo se presentó también. Este tenía la particularidad de hacer ver las aristas o salientes de los objetos. Se hizo una exhibición dedicada a los cronistas el domingo 17 de abril de ese año, 1898, en el salón del Staking Ring, en la calle del Espíritu Santo número 1,5. El autor de este invento se llamaba Luis Adrián Lavie y, según parece, uno de los regidores del ayuntamiento. Estas crónicas hablaban de que proyectaba con gran claridad y perfección las imágenes que se obtienen en el cosmorama, como los detalles y vistas que produce el estereoscopio. En Europa se estudiaba ya el problema de la estereoscopía. Se había descubierto que una cámara fotográfica doble, cuyos lentes estaban a la misma distancia que la de los ojos humanos, tomaba exactamente lo que la retina captaba, y al ser vista la fotografía doble mediante un aparato especial, producía la ilusión del relieve. La página 177 nos dice que se intentó aplicar este principio a la linterna mágica, pero fracasó por la falta de calidad de la imagen. Los lentes especiales que requerían
obscurecían la luz de las escenas proyectadas, por lo que al final se abandonaron estos experimentos. El señor Lavie perfeccionó en México estos anteojos mediante un mecanismo colocado en su interior movido por corriente eléctrica. Algunas de las películas no fue solamente la invención, sino que se realizaron películas y que incluso se exhibieron en un primer programa con títulos como los siguientes: Puente de los Suspiros en Venecia, Fachada Principal de la Escuela de Ingenieros de México, Patio de los Leones de la Alhambra, Palacio Real de Berlín, Patio del Alcázar de Sevilla, Duelo a muerte en el Bosque de Chapultepec, Paisaje agreste en el Valle de México, La Venus de Médicis del Museo de Florencia. Esas fue las películas que se exhibieron en ese primer programa con este invento del señor Lavie. Los anuncios del espectáculo empezaron a publicarse el 28 de abril de 1898 y dejaron de aparecer el viernes 3 de junio. La reflexión final de Aurelio de los Reyes en torno a estos inventores mexicanos, motivados por la presencia de estos dos grandes inventos de Lumière y de Edison, es la siguiente. Dice Aurelio de los Reyes, página 178: parece que el desprestigio del cine en un sector de la sociedad mexicana influyó para que el aristógrafo fuera olvidado de inmediato. México había llegado prematuramente a la tercera dimensión cinematográfica y ni en México ni en el extranjero se fijaron en él. Aquí termina este texto, pero nuevamente, ¿no? Es interesante la conclusión que presenta Aurelio de los Reyes, y por otro lado también el término de geniecillos nacionales, haciendo la comparativa con Edison y Lumière. Sin duda, la presencia de estos dos inventores fueron importantes para motivar o incentivar a los científicos, a los inventores mexicanos, pero pues resulta interesante esa especie de contradicción en esos dos menciones, una mención como geniecillos nacionales, y por otro lado pareciera destacar la importancia de algunos de estos inventores, particularmente el que hemos comentado al final, el del señor Lavie, quien al inventar el aristógrafo hace unas primeras exploraciones en cuanto a esta tercera dimensión cinematográfica, y que sin embargo ni en México ni en el extranjero fueron de llamar la atención. Así es que aquí termina este capítulo octavo del libro Los orígenes del cine mexicano, 1896-1900, de Aurelio de los Reyes, una primera edición que estamos revisando del año de 1984. Esta es la primera edición de este interesante libro. Terminaremos entonces el día de mañana para hablar del último capítulo, que se llama Otra vez el progreso, y una rápida conclusión que presenta Aurelio de los Reyes. Apenas 2 cuartillas y media, así que lo estaremos integrando. Me parece que es lo más conveniente integrar el día de mañana el capítulo 9 y las conclusiones, para con esto el día de mañana terminar estas sesiones del seminario de lectura que por cuestiones de salud quedaron en pausa, postergadas, y que en esta sesión y en el día de mañana estaremos dando ya conclusión a este ciclo que se comenzó sobre el cine en México en el siglo XIX. Sin más, les agradezco mucho su atención, esperando que puedan escucharnos el día de mañana para el cierre de este seminario, y sin más, les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana para la conclusión de este seminario. Muchas gracias.